GDM. Disfruta lo que ves. Hola, ¿qué tal amigos? Pueblo dominicano y mundo que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Comienza así su programa Palabra a Tiempo. Recordándote que Palabra a Tiempo se fundamenta en el Proverbios 15:23, que dice: cuán bueno es una palabra a tiempo. Una palabra a tiempo es una palabra que te edifica. Hoy damos gracias al Dios Todopoderoso por habernos permitido entrar hasta sus hogares y que ustedes estén ahí desde su pantalla, pues sintonizando su programa Palabra a Tiempo. Como siempre tenemos invitados especiales y nuestros invitados tenemos hoy de todos los jueves, tenemos un invitado que nos está acompañando en todas estas programaciones de los jueves, trayéndole temas que son de interés para usted. Porque, por ejemplo, hoy, en la semana pasada, estuvimos hablando de la seguridad social, haciendo un recuento de lo de la semana pasada. Y fue un programa, un excelente programa, porque ¿quién no tiene problema con la seguridad social? ¿Quién no tiene problema sobre todo ahora que las personas quieren, pues, con lo del 30%, siempre repito, de Norge Botello, de Botello en el Congreso, y otros temas que están dentro de la seguridad social? Por ejemplo, cuando usted va a hacer quiere su pensión, que ya usted, pues, ya se quiere retirar a sus casas a descansar. Entonces, pues, es a través de la seguridad social, esa ley que le da la facultad a usted ya para usted irse de descanso a su casa y que el Estado, pues, le pensione, que es una ley, es una obligatoriedad. Eso sí se puede llamar, eso Social Security, pero que a veces en nuestro país pues, tenemos problemas porque a veces le da muchas dificultades, pues, trabajar en eso. Pero le estaba haciendo un recuento del tema que trató nuestro invitado de esta semana, que es el mismo invitado de la semana pasada, licenciado Claudio Gregorio Polanco, que es un profesional que, pues, conocedor de esos temas, como es la seguridad social, como es la Constitución, porque él es experto en derecho constitucional. Y hoy precisamente nos vas a hablar de temas laborales. ¿Quién no quiere saber qué es un contrato laboral? ¿Cuáles son esos tipos de contratos? ¿Cómo se da la terminación del trabajo, de un trabajo? ¿Cuáles son esos procedimientos cuando usted es despedido de un contrato, de un trabajo que usted esté ejerciendo y pues el empleador pues a usted lo despida? ¿Cómo se da ese despido? ¿Qué usted debe de hacer? ¿A quién usted debe de acudir para que le paguen sus prestaciones laborales? Así es que hoy seguimos con el licenciado Claudio Gregorio Polanco, que nos va a hablar del tema de derechos laborales. Claudio, buenas noches. Buenas noches, bien, estamos bien. Gracias por invitarme a este importante programa y gracias también a los televidentes que dedican parte de su tiempo para escucharnos y vernos en este importante trabajo, en este importante programa, perdón. Como tú señalas, nosotros vamos en el día de hoy a tratar sobre lo que es el derecho laboral, conocer, como tú decías, lo que es el derecho al trabajo, la jornada laboral y otros temas de interés general, sobre todo para los trabajadores. Gracias por invitarme. Y qué bueno, Claudio. Vamos a comenzar por lo que es el trabajo, qué es un contrato de trabajo y qué es el trabajo en sí per se. Bien, mire, el contrato es una función social, la cual se realiza con la asistencia y la supervisión del Estado a través del Ministerio de Trabajo.
es una función social que tiene como objetivo desarrollar lo que es la calidad humana, el recurso humano, la persona, para que impacte de manera directa en la persona. Pero también tiene como finalidad crear la justicia social. ¿Por qué? Porque en la medida que la persona trabaja, en esa misma medida puede satisfacer sus necesidades sociales, puede comprar sus alimentos, puede comprar su medicina, puede comprar su ropa para su vestimenta, puede comprarse un vehículo, puede también adquirir una casa para su vivienda. En fin, que a través del trabajo se puede lograr satisfacer todas esas necesidades de la persona, las cuales son necesarias para vivir en sociedad. De manera que el trabajo es una función social. Sí, Claudio, usted hablaba de la modalidad del trabajo. ¿Cómo se da ese proceso? Tanto para un empleador emplear a un trabajador. Y también cuando cuando desea ya que por cualquier X razón quiera despedir a un trabajador. ¿Cómo se da tanto el principio como el final del trabajo? Bien. De la contratación del trabajo. Correcto, sí, mira, la relación laboral se puede desarrollar conforme a como establece el código de tres maneras. O sea, el contrato de trabajo puede ser elaborado en tres modalidades. Una modalidad es que al trabajador se le contrate de manera indefinida, por tiempo indefinido. O sea que en el contrato no se establece cuál es la fecha de término de ese contrato. Esa es una modalidad, pero también hay otra modalidad que es el contrato por un determinado tiempo, donde en el contrato, al momento de celebrarlo, se establece que ese contrato de trabajo es por X tiempo. Entonces, a ese contrato se le denomina contrato por tiempo determinado. También hay otra modalidad que se puede desarrollar la relación laboral, es cuando se contratan los servicios de una persona para una obra determinada, para una obra o para un servicio determinado. De manera que tenemos tres modalidades para desarrollar el contrato de trabajo. Una es contrato por tiempo indefinido. Número 2, contrato por un determinado tiempo. Y número 3, contrato para una obra o para un servicio determinado. Esas son las tres modalidades bajo las cuales se desarrolla la relación laboral. ¿Y cuál es la responsabilidad del empleador hacia el empleado? Cuando es un contrato, las tres modalidades, si se puede decir, ¿cuál es esa responsabilidad para las partes? O por lo menos para el empleado. Bien, mira, el contrato de trabajo puede terminar con responsabilidad para las partes o sin responsabilidad para las partes. Primero vamos a ver cuándo el contrato de trabajo termina sin responsabilidad para las partes. Hay tres circunstancias en las cuales el contrato de trabajo termina sin responsabilidad para las partes. Una, cuando las partes se ponen de acuerdo, por mutuo acuerdo entre las partes, en esa circunstancia el contrato de trabajo termina sin responsabilidad para las partes, porque la terminación, la voluntad de ponerle término a esa relación laboral ha sido fruto de un acuerdo entre las partes. En consecuencia, no genera ninguna obligación para ninguna de las partes. Hay otra modalidad que el contrato de trabajo termina sin responsabilidad, es cuando el tiempo para el cual fue contratado ha llegado a su término. O sea, cuando el contrato de trabajo se ha ejecutado. En esa circunstancia no genera responsabilidad laboral para las partes. La otra es cuando hay una situación de causa o de fuerza mayor
que impide lo que es el desarrollo del contrato, que se ejecute lo que se había pactado, lo que se había acordado en el contrato de trabajo. Entonces, en esas tres situaciones, el contrato de trabajo termina sin responsabilidad para ninguna de las partes. Ahora, igualmente hay tres causas de terminación de la relación laboral que sí implica responsabilidad para las partes. Primero, cuando el contrato de trabajo termina por desahucio. Desahucio es cuando una de las partes decide ponerle término a la relación laboral sin imputarle una causa a la otra parte. Por ejemplo, un trabajador decide ponerle término al contrato de trabajo, pero no le imputa al empleador que esté violando la ley o que esté cometiendo una falta en perjuicio del trabajador. Entonces, igualmente, el empleador también puede ponerle término al contrato de trabajo mediante la figura de desahucio y sin alegar que el trabajador ha cometido una falta. Entonces, cuando el contrato de trabajo termina por voluntad de una de las partes, llámese a través de lo que es el desahucio, ahí el contrato de trabajo termina con responsabilidad para la parte que ha decidido ponerle término al contrato de trabajo. ¿Qué implica eso? Que si ha sido el empleador que ha decidido ponerle término a la relación laboral mediante la figura de desahucio, está obligado a pagarle los derechos adquiridos al trabajador, así como también pagarle las prestaciones laborales. De igual manera, el contrato de trabajo puede terminar con responsabilidad para las partes cuando termina por despido. Despido es el derecho que tiene el empleador a ponerle término al contrato de trabajo cuando le imputa una falta, un hecho que genere la causal para el despido. ¿Qué implica eso? Que si el trabajador comete una falta que esté estipulada en el Código de Trabajo como una causal de despido, en ese caso el empleador puede decidir ponerle término al contrato de trabajo por despido, y en ese caso se hace porque se le imputa una falta, la comisión de un hecho al trabajador que da lugar al despido. Pero, por ejemplo, ¿cuál falta haría? Porque yo diría, pero un empleador puede imputarle una falta al trabajador que no sea real o que no sea infragante delito. ¿Me entiendes? Entonces, sí. ¿Cómo se prueba? ¿Cuál es esa forma de cómo se prueba un empleador que ha faltado a este trabajador y que ha violentado sus reglas y que no le toca nada? O sea, que no tiene ningún derecho, que pierde los derechos. Sí, mira, para ejercer el despido, el empleador está obligado a cumplir con un procedimiento que establece el código. Ese procedimiento implica que dentro de las 48 horas de ejercer el despido, debe comunicarlo al Ministerio de Trabajo. Recuerden que en principio decíamos que el derecho al trabajo se realiza con la asistencia del Estado a través del Ministerio de Trabajo, que funge como un ente mediador entre los trabajadores y los empleadores. Entonces, cuando el empleador decide ponerle término al contrato de trabajo, debe comunicarlo en un plazo de 48 horas al Ministerio de Trabajo. Igualmente, se lo debe comunicar al trabajador. Ahora, ¿qué ocurre? Que esa causa que el empleador le imputa al trabajador como motivo para ponerle término al contrato de trabajo, si el trabajador no está de acuerdo con el hecho que le imputan, entonces el trabajador puede
proceder a reclamar sus prestaciones laborales. Entonces, eso daría lugar a un proceso de demanda por ante los tribunales laborales. Y en ese caso, el empleador tiene la obligación de demostrar, de probar en el proceso que lo que él alega que ha cometido el trabajador, que ha dado lugar a la terminación del contrato de trabajo, tiene que probarlo. ¿Qué implica eso? Que la carga de la prueba de despido recae sobre el empleador. ¿Qué implica eso? Que el empleador no puede inventarse una falsa causa para ponerle término al contrato de trabajo, porque si el trabajador decide reclamar ante los tribunales de la República sus prestaciones laborales, el empleador tiene que demostrar que ese trabajador ha cometido esa falta que da lugar a ponerle término al contrato de trabajo. Sí, licenciado, se da en algunos casos con muchas empresas o con algunas empresas que contratan a un trabajador por 3 meses. Usted decía los 3 meses que se le dan para cuando una persona es contratado, que no es un empleador fijo mientras no haya cumplido los 3 meses. Entonces se dan algunas empresas, repito, que despiden a los 3 meses ese trabajador, pero luego de despedirlo lo mandan a su casa y luego pues vuelven y le llaman y así se van pasando. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con ese trabajador? Porque entonces ese trabajador nunca va a tener derecho a nada. Y eso se da con algunas empresas. Sí, realmente en la práctica hay empresas que incurren en ese tipo de situaciones. Ahora, ¿qué ocurre? Mire, lo que pasa es que el trabajador adquiere derecho a pago de prestaciones laborales después de los 3 meses. Perfecto. Después de los 3 meses que entonces el trabajador tiene derecho a pago de auxilio de cesantía, de preaviso y a participación de los beneficios de la empresa. Entonces, hay empresas que para tratar de evitar la responsabilidad de reconocerle al trabajador esos derechos, lo que hace es que le ponen término al contrato de trabajo o lo suspenden de manera arbitraria para evadir esa responsabilidad y evitar que el trabajador adquiera derecho al pago de lo que es el auxilio de cesantía, al pago de lo que es el preaviso, así como también a otros beneficios. Ahora, ¿qué ocurre? Que si una empresa tiene un trabajador y antes de cumplir los 3 meses para esa relación o le pone término a esa relación laboral, pero que resulta que luego lo llama, como usted decía, o lo contrata de nuevo en un plazo menor de 2 meses, se reputa como que el contrato de trabajo ha continuado. O sea que la ley no reconoce que ha habido una suspensión del contrato de trabajo. Qué bueno porque eso se da, eso se da en la práctica. Para los empleadores, algunos empleadores, no cumplir con su responsabilidad. Vamos a hablar ahora de la jornada de trabajo. ¿Qué es la jornada de trabajo? ¿Cómo se ve esa jornada? Pero nos vamos a ir a unos comerciales y cuando regresemos, pues, continuamos. GDM. Disfruta lo que ves. He decidido aplicar 2 reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas 2 reglas podemos evitar muchos accidentes.
Te las recomiendo. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. He decidido aplicar dos reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas dos reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. GDM. Disfruta lo que ves. Seguimos conversando con el licenciado Claudio Gregorio Polanco, hoy con el tema derecho laboral. Así que dejamos una pregunta en el aire. Claudio, vamos a hablar de la jornada laboral. ¿Cómo se da eso? ¿Cuál es la jornada? ¿Cuáles son los intervalos que le dé el empleador al trabajador dentro de una jornada laboral? Sí, bien, mira, la jornada de trabajo es el tiempo en el que el trabajador no puede disponer libremente o voluntariamente qué hacer en ese tiempo. O sea, es el tiempo en el que el trabajador está obligado a desarrollar una función asignada por el empleador. Entonces, la jornada de trabajo es ese tiempo en que el trabajador está a disposición del empleador. Entonces, la jornada de trabajo puede ser de 44 horas a la semana o de 36 horas a la semana. Es de 36 horas a la semana cuando el trabajo que se realiza en labores de alto riesgo, que impliquen riesgo para la salud del trabajador. En ese caso, la jornada se reduce a 6 horas diarias, o sea, 36 horas por semana. Por acuerdo entre las partes, la jornada de trabajo puede ser inferior. Ahora, no puede ser mayor de la cantidad que establece el Código de Trabajo, que, como le decía, en jornada de trabajo de alto riesgo, de peligro para el trabajador, no puede ser más de 6 horas diarias ni más de 36 horas semanal. Ahora, en la jornada de trabajo donde no es considerada de alto riesgo, la jornada de trabajo es de 8 horas diario de lunes a viernes, y el sábado 4 horas. Serían 44 horas de trabajo a la semana. Ahora,
como le decía, por acuerdo entre las partes, la jornada se puede reducir. Ahora, no se puede ampliar más allá de las 44 horas que establece el Código de Trabajo. De darse esa situación, el empleador tendría que pagar lo que le llaman horas extras a favor del trabajador. Ahora, como le decía, la jornada sí puede ser reducida a favor del trabajador, o sea, reducir la jornada en lugar de que sean 8 horas diarias y 8 horas diarias de lunes a viernes o 4 los sábados, se puede reducir porque eso iría en beneficio del trabajador. Entonces, en ese caso sí se permite que sea reducida. Ahora, si se amplía más allá del tiempo establecido, el empleador debe pagarle horas extras. ¿Qué implica, licenciado, cuando una persona pues puede leccionarse en una empresa y que esa lección sea permanente? Ese riesgo laboral, ¿qué implicaría para la empresa y en beneficio del trabajador? Sí, mire, realmente durante el desarrollo de la jornada de trabajo pueden ocurrir accidentes laborales. Por eso la ley le exige al empleador que debe tener debidamente inscrito en el sistema de la seguridad social al trabajador. ¿Por qué? Porque el sistema de la seguridad social tiene una partida que va destinada a cubrir lo que son los daños y perjuicios que pueda sufrir el trabajador como consecuencia de un accidente de trabajo que haya ocurrido durante la jornada de trabajo, que también incluye lo que es el desplazamiento desde la casa al lugar de trabajo y viceversa, desde el lugar de trabajo hasta la casa. Exactamente, durante ese tiempo de trayecto, el trabajador está protegido por lo que es el accidente de trabajo. Entonces, hay una institución que tenía como nombre la Administradora de Riesgo Laboral, que recientemente ha cambiado de nombre, que ahora se llama Instituto de Protección al Trabajador, al Riesgo Laboral del Trabajador. Entonces, esa institución se encarga de pagarle los daños que ha sufrido ese trabajador como consecuencia de un accidente laboral. Eso es aparte de lo que establece el Código Laboral, ¿verdad? Sí, eso es aparte. Sí, exactamente, sí, eso es. Esa empresa es aparte, por los daños causados. Por los daños que ha sufrido, es como una reparación, una asistencia que el trabajador recibe por esos daños que ha sufrido como consecuencia de haber sufrido ese perjuicio. Sí. ¿Y cómo se hace, licenciado, cuando es una persona que trabaja y tiene una enfermedad permanente que ya es diferente a un riesgo laboral, sino que tiene una enfermedad y dentro del trabajo pues se da esa enfermedad y no ha cumplido con el tiempo para ser retirada de su trabajo? ¿Cómo se da eso? ¿Eso lo prevé el Código Laboral? Sí, eso está previsto fundamentalmente en la Ley 87-01 sobre el Sistema Dominicano de la Seguridad Social. La Seguridad Social tiene lo que es la administradora de fondos de pensiones, que en este caso, a lo que usted se refiere, sería competencia de la aseguradora de riesgo, la aseguradora de fondos de pensiones a la cual esté afiliado el trabajador. Entonces, a través de esa administradora de fondos de pensiones, el trabajador puede recibir lo que es la pensión por enfermedad. Si cumple, obviamente, con los procedimientos, con los requisitos que establece la administradora de fondos de pensiones para ser beneficiario de esa pensión. Ok, vamos a hablar de las prestaciones. Vamos a hablar cómo se dan las prestaciones
laborales y qué implica cuando hay un despido, cuando hay una dimisión y cuando se termina ese contrato, que puede ser por despido o dimisión. Vamos a explicarle a los amigos televidentes para edificarlo, sobre todo lo que es el despido y cuál es la diferencia entre un despido y una dimisión del contrato de trabajo. Sí, en principio hablábamos de que el contrato de trabajo termina con responsabilidad para las partes cuando termina por desahucio, cuando termina por despido y cuando termina por dimisión. Decíamos que el desahucio es cuando una de las partes le pone término al contrato de trabajo. Entonces, en esa circunstancia, el contrato de trabajo termina con responsabilidad para las partes. Igualmente, hablábamos también de que el despido es la resolución o la terminación del contrato de trabajo por voluntad del empleador cuando le atribuye una falta al trabajador. Entonces, la dimisión es lo contrario, es cuando el trabajador decide ponerle término al contrato de trabajo porque él entiende que el empleador está cometiendo faltas que dan lugar a ponerle término al contrato de trabajo, ya sea porque esté violando la ley en perjuicio del trabajador, y hay un sinnúmero de causales que dan lugar a que el trabajador pueda ponerle término al contrato de trabajo por dimisión. Entonces, cuando el contrato de trabajo termina por una de estas tres razones, entonces ahí el trabajador tiene derecho a recibir lo que usted llama, lo que usted decía, que es las prestaciones laborales. Las prestaciones laborales no es más que el pago de un preaviso, del pago del auxilio de cesantía, así como también el pago de preaviso y auxilio de cesantía. Fundamentalmente, esos son las prestaciones laborales. En eso, excúseme que le interrumpa, licenciado. Cuando un trabajador, él mismo, pues decide poner fin al contrato laboral, por muchas razones puede ser. ¿Qué implica? ¿Qué le toca a ese trabajador dentro del código que establece el código laboral? Que le toca a ese trabajador, porque puede ser que el trabajador le diga al empleado: mire, yo quiero, ya yo no puedo seguir trabajando aquí, o yo me quiero ir, y hago una carta de renuncia, no le toca nada. ¿Qué implica eso? Mire, cuando el contrato de trabajo termina por una voluntad del trabajador, quiere decir que el trabajador ha decidido ponerle término mediante el desahucio. Entonces, en ese caso, el trabajador solo tiene derecho a lo que son los derechos adquiridos. ¿Cuáles son los derechos adquiridos? El derecho a vacaciones, el derecho al salario de Navidad y el derecho a participar de los beneficios de la empresa. ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo ha terminado por voluntad del trabajador. Y decíamos que cuando el contrato de trabajo termina por desahucio, implica una responsabilidad para las partes. Entonces, en este caso, como el desahucio lo puso el trabajador, entonces estaría perdiendo lo que es el derecho o la posibilidad de recibir un pago de preaviso y de auxilio de cesantía, por cuanto el contrato de trabajo ha terminado por una voluntad de él. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que él asume? Que no puede percibir ese dinero que se paga por concepto de preaviso y por concepto de auxilio de cesantía. Ahora, cuando el contrato de trabajo termina por despido, si el empleador no logra demostrar, probar que el trabajador incurrió en esa falta que él le imputa para ponerle término al contrato de trabajo, entonces el trabajador tiene derecho a recibir, además de las vacaciones, además del derecho al salario de Navidad,
y además de percibir la participación en los beneficios de la empresa, puedes recibir el pago de preaviso, igualmente que también puedes recibir el pago del auxilio de cesantía. Entonces, en ese caso, como el contrato de trabajo ha terminado por despido, entonces el empleador asume la responsabilidad de pagarle los derechos adquiridos al trabajador, así como también el pago de las prestaciones laborales. Igualmente ocurre cuando el contrato de trabajo termina por dimisión. El contrato de trabajo termina por dimisión cuando el propio trabajador decide ponerle término al contrato de trabajo porque entiende que... Eso es dimitir, ¿verdad? Eso es dimitir, Okay. eso es dimitir. Eso es dimitir. Ponerle término De manera unilateral. de manera unilateral, pero imputándole una falta al empleador. ¿Qué quiere decir eso? Ahí es la diferencia Que de la sí, pregunta. exactamente. Ahí es la diferencia. No es lo mismo que yo mutuo propio diga, yo me voy a ir, yo hago una renuncia a la empresa, pues yo renuncio de mi trabajo, pues ya hay unos derechos que usted acaba de decir, unos derechos adquiridos. Es muy diferente a que yo renuncie imputándole al empleador una falta, ¿verdad? Sí, correcto. Es diferente, sí. hay una diferencia ahí. Ahí es una diferencia, sí. Recuerde que en el desahucio no se le imputa una falta a la otra parte, ¿entiende? El desahucio es cuando una de las partes decide ponerle término al contrato de trabajo, pero no alega una causa para ponerle término al contrato de trabajo. Cuando el contrato de trabajo termina por despido, es porque el empleador le imputa la comisión de una falta, de un hecho, al trabajador. Y viceversa, cuando el contrato de trabajo termina por dimisión, es porque el trabajador le imputa la comisión de un hecho, de una falta que le perjudica, se la imputa al trabajador, y eso da lugar a lo que es la terminación del contrato de trabajo por dimisión. Ok, nos tenemos que ir a una pausa, pero antes de irnos a la pausa, vamos a dejar una pregunta así en el aire, es sobre el salario, y la pregunta es, ¿puede un empleador, cuando contrata a un empleado, pues ponerle un salario que él quiere, el salario que quiera al empleado y el horario también? Pero cuando venimos de unos comerciales, me contesta esa pregunta. GDM. Disfruta lo que ves. He decidido aplicar dos reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas dos reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Una programación pensando en ti. GDM.
Seguimos conversando con el licenciado Claudio Gregorio Polanco sobre el tema del derecho laboral. Dejamos una pregunta sobre si un empleador puede, cuando contrata a un empleado, puede ponerle el sueldo que él quisiera ¿cómo se da eso? ¿Cómo se da eso del salario directamente a los al trabajador, licenciado? Sí, gracias. Mire, vamos primero a explicar lo que es el salario. Perfecto. El salario es el pago, la retribución que recibe el trabajador del empleador por el servicio que presta, por la función que desarrolla. A ese pago que recibe, a eso es que le llaman el salario. Ahora, el salario es convenido entre las partes, convenido entre el trabajador y el empleador al momento de celebrar el contrato de trabajo. Ahora, ¿qué ocurre? Que el salario no puede estar por debajo, no se puede convenir un salario por debajo del salario mínimo que reconoce la ley. ¿Qué implica eso? Que las partes están en libertad de acordar el salario, siempre y cuando ese salario no esté por debajo del salario mínimo que reconoce la ley. De manera que las partes tienen la libertad de establecer el salario conforme a la voluntad y al deseo de cada uno de ellos. Entonces, usted me preguntaba que si puede un empleador, exacto, después de haber contratado un trabajador para realizar una función, que si puede reducirle el salario. Realmente no puede reducirle el salario. ¿Por qué? Porque ya las partes acordaron un salario, entonces están obligados a lo que han acordado. Mi pregunta, eso puede dar lugar, y eso entonces puede dar lugar a lo que es la dimisión. O sea que el trabajador le ponga término al contrato de trabajo porque le imputa la falta al empleador de haberle reducido el salario. Sí, pero mi pregunta más es, le hago la pregunta y la idea es que me explique por qué se ha dado, en la práctica se ha dado, que un empleador puede pagarle, quizá me equivoqué en la pregunta que le hice, puede pagarle a un empleado o a un trabajador, puede pagarle menos que el sueldo mínimo que establece la ley. ¿Puede hacerlo? Bueno, no debe hacerlo. ¿Por qué? Porque el Código de Trabajo lo prohíbe. Ahora, sabemos de que lamentablemente en nuestra sociedad, por la falta de empleo, hay personas que tienen necesidad, y entonces hay empleadores que se aprovechan de esa necesidad y hay trabajadores que realmente aceptan ser contratados por un salario mínimo al cual establece la ley. Ahora, eso también puede dar lugar a que el trabajador le ponga término al contrato de trabajo por dimisión. ¿Por qué? Porque el empleador en ese caso está violando la ley en perjuicio del trabajador. Ahora, como se trata de un consentimiento que ha dado el mismo trabajador, realmente no procede a ponerle término al contrato de trabajo bajo ese argumento, porque aun cuando él esté consciente de esa realidad, prefiere que el empleador continúe perjudicándolo a cambio de él poder tener ese trabajo y poder recibir una remuneración aun cuando sea menos de lo que realmente le corresponde, por la falta de empleo que tenemos en este país. Pero normalmente, licenciado, se da, o no sé si usted tiene conocimiento, que normalmente se da que usted tiene que la empresa
al despedir ese empleado, ese trabajador, tiene que pagarle, tiene que liquidarlo con el sueldo mínimo, que dice la ley. En el momento, ¿sí o no? Sí, realmente al momento de hacer el cálculo para el pago de las prestaciones laborales, realmente debe ser calculado en base al salario real que reconoce la ley. ¿Por qué? Porque el trabajador es un derecho que tiene el de percibir el salario justo. Sí, pero acuérdese que los contratos, usted acababa de decir ahorita la ley entre las partes. Si hay un contrato, por ejemplo, una empresa contrata el sueldo mínimo de 15,000 pesos y yo le digo a un empleador que lo va a contratar, mira, yo nada más te voy a pagar 8,000 pesos. Sí. Y el trabajador acepta esos 8,000 pesos. Entonces no me puede venir a demandar cuando usted se vaya por 15,000 pesos, que es el sueldo mínimo, porque yo me auxilio de un contrato laboral. Sí, mire, lo que pasa es que el contrato entre las partes es ley cuando no existe la ley. Ahora, si tenemos... Y si no viola. Exactamente, sí. Entonces, si tenemos la ley laboral que a través del Ministerio de Trabajo, el Comité Nacional de Salario ha determinado que para una labor en específica, el salario que le corresponde es un monto determinado. Si el trabajador acepta desarrollar esa función, esa labor, por un salario mínimo, ahora, al momento de reclamar el pago de sus prestaciones laborales, debe ser calculado en función a lo que establece la ley. ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo puede violar la ley siempre que sea para beneficio del trabajador. ¿Por qué? Porque la ley ha querido proteger a la parte más débil, que es el trabajador. Entonces, ha establecido, en el código se establece que no se permite contratar a un trabajador con un salario por debajo del que esté establecido en la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que el contrato de trabajo tiene lo que se llama una discriminación positiva. ¿En qué consiste la discriminación positiva que contempla la ley laboral? Es que como el empleador es más fuerte que el trabajador, entonces la ley debe elaborarse de una manera más favorable para el trabajador. Ok. Hay una pregunta, ya casi el tiempo se nos ha terminado, pero hay una pregunta que no podemos dejarla, y es el famoso 30% de la seguridad social, y que al final liga o no liga al trabajo, al código laboral, con porque al final son dinero del trabajador que allí se envuelve. ¿Cómo será esa situación? Sí. Que liga al Ministerio de Trabajo. Sí, realmente sí, porque resulta que el Ministerio de Trabajo, en este caso el Ministro de Trabajo, es el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Entonces, hacia la institución que se le reclama el pago o devolución del 30%, que es a las administradoras de fondos de pensiones, es una entidad que es regulada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. O sea, la AFP, la administradora de fondos de pensiones, es una institución parte de ese sistema de la seguridad social. Entonces, esos fondos que administra la administradora de fondos de pensiones para fines de pensionar a los trabajadores cuando llegue la edad de retiro, es un fondo que proviene de esa relación laboral que se da entre el trabajador y el empleador. ¿Qué implica eso? Que
ese 30%, ese reclamo de la devolución del 30% está íntimamente ligado, vinculado a lo que es la relación laboral. Entonces, ¿qué implica de una u otra forma al ministerio de Trabajo? Implica el Ministerio de Trabajo y al Estado Dominicano, porque cuando el Ministerio de Trabajo interviene en la relación laboral, interviene como un órgano rector que realiza la función de mediador entre los trabajadores y los empleadores. Por eso él forma parte de lo que es el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Incluso el ministro de Trabajo es quien preside ese órgano colegiado que se llama Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y es a través de ese organismo que se toman las decisiones de carácter administrativa en todo lo que tiene que ver con lo que es el sistema de la seguridad social. De manera que el Ministerio de Trabajo está directamente vinculado a lo que es este reclamo del 30% que vienen exigiendo los trabajadores. Ok. Bueno, el tiempo, licenciado, se nos ha agotado. Vamos a dejarle que usted dé una corta reflexión sobre el tema, pero además que usted dé su oficina donde usted labora y su teléfono y sus donde pueden comunicarse los amigos televidentes con usted, y para cualquiera que quiera tratar este y otros temas de su conocimiento. Usted puede dar su número de teléfono, su oficina, y también cómo se comunican ustedes a través de las diferentes redes sociales. Sí, gracias. Bueno, mi exhortación final es que los trabajadores se interesen por conocer cuáles son los derechos a los cuales le corresponden producto de una relación laboral, porque de la manera que los trabajadores conocen cuáles son sus derechos, en esa misma manera pueden ellos mismos hacer su propio reclamo ante el empleador, y además saber en qué circunstancia, en qué momento pueden ellos hacer el reclamo de esos derechos. De manera que mi exhortación es esa, que se interesen en conocer cuáles son sus derechos para que lo puedan reclamar. Entonces, como usted dice que puedo dar cuál es mi número de teléfono para contactarme, bueno, entonces lo pueden contactarme en el número 809-889-3200. Ahí en ese número de teléfono pueden tener contacto con nosotros, y estamos a la disposición de servirle en cuanto a lo que sería el reclamo y cualquier asesoría en materia laboral. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a los amigos televidentes, aquellos que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Así que hasta aquí pues nuestro programa Palabra a Tiempo. GDM. Disfruta lo que ves.